buenas tardes. Mi nombre es Rosalinda Coudurier y ahora los voy a acompañar yo con estas vitaminas de San Camilo. El día de hoy vamos a ver los enfermos de San Camilo. Ya vimos la semana pasada con Marisa la conversión de San Camilo. Camilo diría: miserable, infeliz de mí, qué ceguera la mía no haber conocido a mi Señor. Se siente amado, hace la experiencia de la misericordia de Dios y siente gran dolor al ver su vida en el pasado, una vida de corrupción, de juego, de estar entrando y saliendo a los hospitales. Pero a partir de ahí se dedicará y se entregará con amor al prójimo, pero sobre todo a sus enfermos. Ya vimos también con Marisa, nos hizo un recorrido por el Renacimiento y ahí vimos que la cultura del Renacimiento ensalzaba al hombre como un ser supremo en el ámbito, pero del arte, de la genialidad, del descubridor, del guerrero o del príncipe astuto. Pero para el enfermo, ¿qué era para el enfermo en la cultura del Renacimiento? Era un pobre sin poder o prestigio que no tenía cabida en la sociedad. Hoy vamos a escuchar un audio que nos habla de cómo, nos describe cómo eran los hospitales en ese tiempo. Adelante, Jorge, con el audio, por favor. El hospital por dentro. Es su tercera permanencia en el Hospital de Santiago de los Incurables. El mundo lo vuelve a encontrar en el hospital. No es hermoso para contemplar, pero lo debe amar. A finales de 1579 es ya nombrado maestro de casa, un oficio de grandes responsabilidades que debe cumplir con el estilo de un buen padre de familia y poniendo los ojos en todo. Debe llevar al día los registros. Como lo que recuerda es muy vago, toma lecciones de gramática y frecuentará el colegio romano a sus 30 años, con jóvenes de 12 que se burlaban de él. Tarde llegaste. Es necesario describir el ambiente hospitalario en el que se encuentra ahora Camilo. El Hospital de Santiago une su propio nombre al de sífilis. En Italia hace su aparición clamorosa después del descubrimiento de América. La enfermedad viaja con los ejércitos españoles y franceses y causa estragos. Los enfermos, atacados por el terrible morbo, padecen sufrimientos indecibles. Frecuentemente se hallan tan desfigurados en el cuerpo que parecen leprosos. Muchos son abandonados por familiares y amigos y se encuentran en condiciones de extrema miseria, tanto física como moral. Los caminos que conducen a ciertas ciudades se hallan salpicados de estos revoltijos malolientes, tirados por el suelo. Los hospitales no los aceptan por 4 causas fundamentales: por su número exagerado, por el temor al contagio, por el disgusto que provocan en los demás pacientes y por el convencimiento de que la enfermedad es incurable. Los enfermos estaban habitualmente en manos de los criados, empleados, nervio de la familia hospitalaria, que no eran precisamente manos delicadas y solícitas. Y ahora permitamos que sea Cicatelli, testigo veraz y ocular, quien nos narre cómo era el estado de los hospitales. Me veo obligado ahora a referirme a la gran necesidad que tenía el mundo de nuestro instituto, no solo para ayudar a quienes curan o fallecen en los hospitales, sino también a quienes mueren en las casas privadas de los ciudadanos. Y afirmo, refiriéndome a los enfermos de los hospitales, a quienes se les ayuda en el alma y en el cuerpo,
que tenían suma necesidad de esta congregación, ya que los hospitales eran tan aborrecidos y evitados por los hombres de cualquier condición que apenas se encontraban sacerdotes que quisieran estar en ellos de buena gana, ni siquiera ofreciéndoles una buena paga. En ocasiones, sobre todo en tiempo de peste o de cualquier otro mal, los obispos y directores de hospital se veían forzados a servirse de la hez del mundo, es decir, de ministros ignorantes, bandidos o acusados de algún delito, confinándolos como penitencia y castigo dentro de dichos lugares. De esto se deduce que, al estar allí forzados solo por la paga, estaban de mala gana, con poco o ningún beneficio para los pobres, cuya mayor parte moría sin confesión, sin comunión, sin los santos óleos y sin la recomendación del alma. Y si aún ahora, en los hospitales donde los nuestros sirven con exquisita diligencia, alguna vez puede ser que se escape alguno y muera sin alguno de los sacramentos, por los repentinos accidentes que suelen ocurrir, ¿qué no pasaría cuando los hospitales no se encontraban en manos de los ministros de la caridad, obligados con voto, sino en manos de hombres mercenarios, forzados e interesados? Los pobres agonizantes estaban 2 o 3 días enteros penando en sus agonías, sin que nadie nunca les dijese una palabra de consuelo o de ánimo. ¿Y qué diré de la administración y respeto a los santos sacramentos? ¿Cuántas veces nada más entrar en el hospital los enfermos, temblando de frío o ardiendo de calor por la fiebre, sin ninguna clase de preparación, eran forzados a confesarse obligando, por falta de disposición, la mitad de los pecados? ¿Cuántas veces, al comulgar por la mañana, por tener toda la boca ardiendo y quemada por la fiebre, la forma se les adhería al paladar y no la podían despegar, por no haber nadie que les asistiese, y se la despegaban con las propias manos, limpiándose después los dedos en las sábanas o mantas donde quedaban partes de la santa forma? Oh Dios, y cuántas veces también, por las mismas deficiencias, ha sido escupida en tierra o contra la pared por algunos campesinos simples u otras personas groseras. Pero pasemos a lo perteneciente a la ayuda del cuerpo. ¿Quién podría nunca contar de cuántas incomodidades se libraron los enfermos por la ayuda y presencia continua de los nuestros en el hospital? ¿Cuántas veces, por falta de quien los atendiese y diese de comer, pasaban los días enteros sin gustar ninguna clase de alimento? ¿Cuántas veces los pobres más graves, por no hacerles las camas, sino alguna vez a lo largo de la semana, languidecían entre la suciedad y los gusanos? ¿Cuántos de ellos, muy débiles, se levantaban de la cama por alguna necesidad y cayendo en tierra morían o se herían fatalmente? ¿Cuántos, anhelando beber, no podían tener un poco de agua para enjuagarse y refrescarse la boca? Sabemos que muchos, enfurecidos por el mucho ardor, se bebían la orina o se tiraban en los pozos y en los ríos para aplacar la sed. Y lo que voy a decir, ¿quién lo creería nunca? ¿Cuántos pobres moribundos que no habían terminado de morir eran arrancados rápidamente de los lechos y, medio vivos, llevados entre los muertos por aquellos jóvenes mercenarios poco prácticos para ser sepultados vivos? No cuento aquí nada nuevo ni imaginado por mí. Bien sabe la eterna verdad que no miento, puesto que el mismo padre Camilo, en un hospital de Roma que no quiero nombrar, encontró una vez entre los cuerpos muertos un hombre vivo, transportado allí como fallecido, que aún sobrevivió 3 días y después murió. Si esto sucedía en Roma,
espejo y ejemplo de toda bondad y santidad, ¿qué no acontecería en otras ciudades donde no se hallaban vigilantes ni presentes los ojos de los sumos pontífices ni de tantas otras personalidades eclesiásticas? Otro caso parecido ocurrió en el hospital de Mantua, donde, habiendo sepultado a un hombre considerado como muerto, al golpear abajo en la fosa se despertó, y al verse en aquel lugar, como pudo, por una alcantarilla que daba al lago de la ciudad, salió y aún vivió durante muchos años. ¿Cuántos herejes no declarados y otros infieles, como turcos, eslavos y moros, morían en los hospitales sin que nadie se preocupase, ni siquiera un poco, por su conversión al bautismo? Ahora, ¿cuántos, por gracia de Dios, se bautizan y se convierten? Por esto, tal vez, solía decir nuestro padre Camilo: ¿qué Indias más preciosas y qué Japón más hermoso puede tener nuestra congregación para convertir almas a Jesús que estos hospitales? Sucedió muchas veces que, en el último momento de la agonía, hasta los hermanos más sencillos de entre los nuestros redujeron a obstinados herejes, que, abjurando en aquel momento de los falsos errores de Calvino y Lutero, murieron como buenos católicos. Y refiriéndome a los que mueren en las casas particulares de los ciudadanos, ¿qué lengua nunca podría explicar la necesidad que tenían de nuestra congregación? ¿Cuántos de ellos encontraron nuestros religiosos que morían con su concubina al lado? ¿Cuántos que morían con ánimo o deseo de venganza, maldiciendo a los propios hijos si no las llevaban a término? ¿Cuántos que en aquel último paso lo que debían era llorar y dolerse por la vida pasada, lloraban y se dolían por las cosas que dejaban? ¿Cuántos, en vez de pronunciar los santísimos nombres de Jesús y María, llamaban a alguna amiga suya o enamorada? ¿Cuántos, estando con la muerte a las puertas, hacían con las manos ademán de contar dinero, hablando incluso de negocios, contratos o mercancías? ¿Y cuántos morían sin los sacramentos, principalmente personas nobles, por no haber nadie que se atreviese a recordarles ni avisarles de la proximidad de la muerte? Muchos eran también los que fallecían en sus propios lechos de muerte violenta, es decir, sofocados por los propios parientes, al llenarles la boca con excesivo alimento o demasiada bebida, en especial cuando los pobres agonizantes padecían catarro o calentura, y cualquier mínima cosa era bastante para sofocarlos, con el peligro manifiesto para el alma. A pesar de ello, muchas mujeres sencillas, obstinadas, no lo querían entender y, bajo pretexto de celo o afecto, les metían cualquier cosa en la boca, no dándose cuenta de que en vez de aliviarlos, los mataban, convirtiéndose de esta manera en verdugos de sus propios maridos o hijos. A una de estas viejas vi yo, en Génova, que pensando hacer un gran beneficio a su hijo que estaba agonizando, le metió los dedos en la boca para arrancarle el catarro y le arrancó el alma. Otras mujeres piadosas, o mejor dicho, tediosas, he visto que, cuando aún no habían terminado de expirar los moribundos, pensando que ya habían muerto, les querían tapar la boca y apretar los ojos para que no quedaran después deformes. De este modo, fallecían antes de tiempo, lo cual es impropio entre cristianos. Pero lo peor era que en este horror no solo caían las mujeres sencillas,
sino también muchos párrocos y no pocos religiosos, por no tener práctica ni experiencia en acompañar a morir. De todo esto, con la ayuda divina, son liberados por nuestra congregación, ya que ésta no tiene otra mira que la de adiestrar a sus religiosos en estos menesteres, para no cometer errores en momento tan importante, del cual depende la eternidad. Y escuchemos otras opiniones. Bernardino Cirilo, comendador del Hospital Santo Espíritu, en un informe al Papa, habla así de los empleados. Cuando uno de estos dejados de la mano de Dios se presenta en un enfermo para suministrarle el caldo y se encuentra con el pobre que está afligido, desanimado, postrado y tan débil que apenas lo sostiene la cama, él será capaz de decirle: bebe, ojalá pudiera estrangularte, que debo darlo a los demás. Y llegará incluso a darle con la escudilla en la cabeza. Y de esta calaña hay muchas cosas más que podría contar. Toda aquella gente es diabólica y anormal. Apenas puede contar con 1 o 2 médicos. El celoso monseñor diagnostica la situación como irremediable. No osa cambiar el personal porque frecuentemente es peor el remedio que la enfermedad. No hay distribución suficiente para motivarlos y convencerlos de un buen trato. Y por desgracia, no existían centros de formación. El comendador hizo reiteradas propuestas a Pío V para que invitara a San Felipe Neri a mandar a sus sacerdotes para que se hicieran cargo de la dirección del hospital y así poder introducir ciertas reformas. Invitación que San Felipe Neri nunca quiso aceptar. Los resultados estaban a la vista de todos. Una consecuencia inevitable: la mortandad, increíblemente elevada. Las causas vienen indicadas por la comisión investigadora ordenada por las autoridades: excesiva tardanza en el ingreso, deficiencia de la medicina, desnutrición, ineptitud escandalosa de los asistentes. Bueno, después de oír este audio donde describe pues todas las desgracias y los padecimientos que sufrían los enfermos, para San Camilo no era así. Para San Camilo el enfermo era primero en todos los sentidos. Después de estas vivencias, él como enfermo también estuvo en muchos hospitales y vivió todos estos padecimientos, aparte de su enfermedad, de su llaga, estos padecimientos y estos sufrimientos de cómo eran tratados los enfermos en los hospitales. Es muy crudo oír este relato. Y para San Camilo, el enfermo lo llamaba hermano mío, porque veía en él a Jesús. Y era un hombre concreto que carecía, además de salud, pero tenía derechos. Fue el primero que vio que tenían los enfermos derechos, necesidades concretas que exigían respuestas concretas. Y él se dedica a eso precisamente, a cubrir esas necesidades concretas del enfermo. San Camilo decía: el enfermo es la persona misma de Cristo, es pupila y corazón de Dios, es mi Señor y mi amo. La narración nos habla que Camilo llega por tercera vez al hospital. Primero trabaja como mozo,
Luego va ascendiendo como enfermero para después obtener el puesto más alto en el hospital, que era el maestro de casa o mayordomo. Su espíritu de entrega, su honradez, su nobleza para con los enfermos es lo que lo lleva a escalar a esa posición y ser promovido. Los enfermos eran muy mal atendidos, ya lo oímos en el audio, todas las desgracias y las calamidades que padecían. Eran maltratados ¿por quiénes? Por mercenarios que eran obligados por las autoridades eclesiásticas a hacer ese trabajo sin el mínimo interés, sin ninguna vocación, solamente porque pues habían cometido un delito y no había gente que quisiera hacer ese trabajo, entonces sí les pagaban, pero eran obligados. Los enfermos que padecían sífilis eran llamados, imagínense, revoltijos malolientes. Qué triste y cruel expresión, ¿verdad? Después de que para San Camilo eran sus amos, era la imagen de Cristo. El Hospital de Santiago atendía a estos enfermos que nadie los quería por 3 razones: por temor al contagio, por ser demasiados y porque estaban condenados a muertes. Los enfermos morían sin ser atendidos ni física ni espiritualmente, en ocasiones hasta el punto de confundirlos a los moribundos con los muertos. Al mismo San Camilo le tocó esa experiencia y rescató a un moribundo de entre los muertos, lo dice la narración. No existían condiciones humanitarias ni espirituales para que el moribundo se acercara a Dios y pudiera tener una muerte en paz, una muerte digna. San Camilo demostraba su atención, su amor, su caridad, no solo con los enfermos católicos, sino era así con todos, con moros, con turcos, con eslavos, con extranjeros, hablándoles con dulzura y viéndolos como almas que podían ser convertidos hacia Jesús. San Camilo veía tantas necesidades en los enfermos que tiene una inspiración. Dice, no pueden seguir siendo tratados por estos hombres que no tienen vocación ni la más mínima interés por cuidarlos, al contrario, están ahí por la fuerza. Entonces, esa inspiración lo lleva a formar una compañía y convoca a un grupo de ciudadanos voluntarios que fueran más sensibles, más piadosos, para que atendieran a los enfermos con generosidad, caridad humana y sobre todo el lema que nos dice siempre San Camilo, el cariño con que una madre cuida a su hijo enfermo. Eso es lo que buscaba, hombres con vocación y con amor al prójimo, ¿verdad? Y entonces inicia esta congregación con 4 seglares: Bernardino Norsino, Curcio Lodio, Ludovico Altobelli y Benigno Lauri, y un sacerdote franciscano profeta que aceptan de buena gana su programa. No había en ese entonces pues ni escuelas o centros como ahora, el Centro San Camilo, o capacitaciones de formación para enseñar o adiestrar al personal en cómo debían de ser tratados los enfermos. La congregación de San Camilo, o este pequeño grupo que convoca al primero, se encarga entonces de aprender y acompañar a morir a las personas. ¿Cómo? Con humanidad, con dignidad espiritual y cristianamente. Pero Camilo era un hombre recio, un hombre fuerte, hasta de tamaño, era muy grande. Y gracias a ese carácter sensible, pero también obstinado y fuerte, empieza a llevar a cabo los cambios necesarios para otorgarle a los enfermos sus derechos. Y todo esto lo logra, más que nada, con su ejemplo, con su tenacidad, pero sobre todo con su amor y caridad por los enfermos. San Camilo era el que recibía al enfermo. Imagínense, él como mayordomo, como director del hospital, él era el que cuando llegaba un enfermo, él lo atendía personalmente,
¿Cómo? Aseándolo, alimentándolo, animándolo, abrazándolo y haciéndolo sentir como el verdadero dueño del hospital, sirviéndole con esmero y diligencia. Ese era su ejemplo. ¿Cómo no podía arrasar ese ejemplo de cómo él se dignaba, siendo el director, a atender al enfermo? Aquí vemos una imagen que desgraciadamente no se las puedo compartir, pero se ve cómo San Camilo está abrazando a un enfermo y dándole de beber agua. Introdujo la costumbre de lavarle los pies a los enfermos antes de acostarlos en la cama. Esto me recuerda el Evangelio cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Así era San Camilo con los enfermos, dispuesto siempre. Y sobre todo a ver la limpieza, no solo del alma, también del cuerpo. Y además no les exigía a los enfermos que se confesaran o comulgaran. Primero buscaba que fueran atendidos con cariño y delicadeza, para que después ellos mismos, animados por esa caridad, por esa humanidad, convencidos de que ese era un hombre de fe y que los estaba llevando a ese buen camino, y con la palabra se acercaran a Dios para ellos mismos pedir los sacramentos. Vamos a ver cuáles rasgos son del carisma de San Camilo. Bueno, era un vendaval de espíritu. Su fuerza ante las adversidades no lo vencían y además arrasaba, como ya dijimos, con su ejemplo, motivando y alentando a su original grupo de voluntarios, que en ocasiones pues se sentía cansado, perdido, abatido para enfrentar tantas pestes y epidemias que arrasaban la ciudad de Roma en ese entonces. Los dirigentes del hospital, sus colegas y hasta Felipe Neri en ocasiones lo atacaron y lo humillaron. Él se confrontaba y se consolaba ¿con quién? Pues con Dios, con el Señor crucificado, para no desistir de su empeño. Y yo en ocasiones, ¿con qué me reconforto? Sí, busco a Dios, pero ¿cómo? A través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la palabra o a través de mi prójimo, porque ahí veía a San Camilo, a su Dios, en los enfermos. En ocasiones, imagínense, tuvo que salir a las calles de Roma a pedir limosna para sostener a sus enfermos. O sea, no solo los atendía, sino también veía cómo cubrir sus necesidades de alimento, de hospedaje, porque en ese entonces, pues esos lugares eran subrogados, no había asistencia pública como ahora. Y no sentía vergüenza por ello, al contrario, era su labor, además de atenderlos, salir a buscar su sustento. Su compañía llegó a ser conocida como hermanos de la buena muerte. ¿Qué quiere decir? Que acompañaban hasta el último momento con ese amor, con esa caridad, pero sobre todo con ese amor de madre que cuida a su hijo enfermo. Y con este otro lema de San Camilo, con más corazón en las manos. Por su trabajo de visitar a los enfermos y moribundos, así los llamaba, hermanos de la buena muerte. También tenía una conciencia viva de ser conducido por Dios. Él no se guiaba solo. Él decía, Camilo reconoce que este hacer incansable en su labor por los enfermos y su obra no residía en él mismo, sino que viene de Dios. En su voluntad de fidelidad a un proyecto que no es suyo, lo que conduce en ocasiones a tener reacciones intransigentes, ya que se consideró siempre responsable de mantener la obra del Señor pura e impecable. Bueno, con Camilo, pues con tanto agobio, con tanto trabajo, en ocasiones estaba a punto de renunciar. Y una vez
En la noche, el crucifijo que estaba atrás de su cama o enfrente le llama, se anima, se desprenden los brazos y le dice: ¿de qué te afliges, cobarde? Sigue adelante, adelante, que yo te ayudaré, porque esta es obra mía, no tuya. Y San Camilo va descubriendo la dignidad en el enfermo. Los enfermos están abandonados a sí mismos y eran más considerados, fíjense, una cosa, les llamaban revoltijos malolientes, cosas, no personas, los tiraban creyendo que ya estaban muertos y todavía estaban con un halo de vida. Y entonces San Camilo les da la dignidad y el respeto que se merecen con su propio testimonio, con su ejemplo, con recibirlos, con atenderlos, con asearlos. Él mismo, con sus manos desnudas, limpiaba en ocasiones y besaba el rostro desfigurado de un enfermo que tenía llagas o de un enfermo con cáncer. A veces esas llagas eran confundidas como si fueran leprosos, pero no era así, eran llagas porque no había tanta higiene, porque no había tanto cuidado, porque estaban desnutridos los enfermos, que casi por lo general eran gente muy pobre que acudía a esos hospitales, porque los ricos eran atendidos desde su casa con médicos. ¿Y cómo descubre esta dignidad en el enfermo? Ya decíamos, como mayordomo responsable, reprende y somete con disciplina a esos mercenarios, exigiéndoles en ocasiones con aspereza a que cumplieran dignamente su oficio. Pero no solo era rudo y áspero, también los enseñaba y los motivaba con argumentos de humanidad y de fe. O sea, tenía estos dos aspectos, sí, era rígido y estricto, pero también era cálido y los enseñaba con su ejemplo. San Camilo era un hombre recto, no se dejaba comprar por nadie, ni por médicos, ni enfermeras. En ocasiones había proveedores que se querían aprovechar y les querían vender mercancía deteriorada, descompuesta. Él no se dejaba, él cubría todas las necesidades del enfermo. Y él veía al enfermo como el centro, la persona del enfermo como el centro. El enfermo identificaba el dolor, en el enfermo identificaba el dolor de Cristo crucificado, prolongado a sus pacientes, y se entregaba a ellos como un esclavo a su servicio. Para él era todos los enfermos, era su mundo, era su centro. En ellos veía a Jesús crucificado y su dolor se prolongaba en ellos. Trabajaba arduamente para que la institución también tuviera este concepto y viera al enfermo también como su centro, como su principal objetivo, como su misión. Dentro de las reglas de la Compañía de los Ministerios de los Enfermos, establece que el tema capital han de ser las necesidades del enfermo. Hoy en día, si somos alumnos o siguientes del Centro San Camilo, vemos que hay que cubrir esas necesidades físicas, espirituales, emocionales y sociales de los enfermos. Él lo descubrió, él nos los enseñó. Y también nos enseña a ver el enfermo como una persona, no como un caso o un número de expediente, ni que se atienda más a la enfermedad que al que la padece. Es más importante el enfermo que ni la misma enfermedad, porque a veces pues no vamos a poder combatir con ella, pero sí podemos auxiliarlo y darle los cuidados paliativos para que el enfermo tenga eso, una muerte digna, espiritual, cercana a Dios y despidiéndose de sus seres queridos. El enfermo es el rostro del Cristo sufriente.
El texto bíblico que constituye para San Camilo el núcleo de esta vivencia espiritual es: estuve enfermo y me visitaste. Lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 34, 40. En esto es como sigue su ejemplo de Jesús, cuidando y procurando al más débil, al más enfermo, al más sufriente. En lo anterior reside el fundamento de la dignidad del enfermo, el sacramento de Cristo sufriente. Y nos dice San Camilo: es mi reposo, mi consuelo, socorrer a los infelices, servir a los enfermos. El ministerio de los enfermos ve y sirve a los enfermos con los mismos gestos, actitudes y sentimientos de Cristo misericordioso. ¿Qué hace Camilo? Brindarle al enfermo una salud orientada a la salvación eterna. ¿Pero cómo? Llegando primero a curar su cuerpo para después acercarse a su alma. San Camilo, señal de aptitudes que han de adoptar sus seguidores. Las reglas de la Compañía de los Ministerios de los Enfermos son: primero, ser amable, tener mansedumbre, ser modestos, tener respeto y amor. ¿Para quién? Para los enfermos, pero también para sus colaboradores, porque era recio, era duro, pero también los enseñaba con amor y diligencia a que siguieran su ejemplo. Él, pidiéndole al Señor, le dé un afecto materno para servir a los enfermos con el amor que una madre cuida a su único hijo enfermo. Ese amor incondicional, ese amor que todo lo da, ese amor de madre que todo lo entrega. Aliviar el cuerpo y el espíritu, esa era la vocación de San Camilo. Era obligatorio para el enfermo, al entrar al hospital, que se confesara y comulgara sin pedirle autorización. ¿Y qué hace San Camilo con esta regla? Camilo no está de acuerdo, porque no se respeta la libertad. O sea, Dios nos da el libre albedrío y Camilo también quiere respetar esa dignidad y esa libertad del enfermo. Pero sin embargo, no puede saltarse esa norma del reglamento. Entonces, ¿qué hace San Camilo? Busca una alternativa, diciendo: antes de limpiar el alma, es preciso de ocuparse del cuerpo. No es que se desinteresara del alma, pero había tantas necesidades físicas, hambre. Ya oíamos esos relatos de que saltaban a los charcos para beber agua, bueno, las inmundicias en que estaban esos enfermos. Entonces, él intuye que el cuerpo y el espíritu pertenecen ambos al ser humano y que ambos, las dos cosas, tanto el cuerpo como el espíritu, merecen respeto y cuidado que al ser humano corresponde. Por lo que pide a sus colaboradores ofrezcan una atención integral a la persona. Ya no hay esta división de cuerpo y alma. Él empieza a hacer esta integración de las dimensiones de la persona y dice: bueno, si están tan afligidos, si están tan necesitados físicamente, hay que atenderlos, hay que abrazarlos, hay que asearlos, hay que limpiarlos, hay que darles de comer, hay que restablecerlos para después llegar a su alma, ¿verdad? Y así ellos voluntariamente después pues acudían a decir: sí quiero confesarme, sí quiero acercarme a Dios, sí quiero recibir los sacramentos. No descuida la atención espiritual, la practica en su diario trato con los enfermos. La formación para el ministerio de los enfermos. San Camilo
se da cuenta que no es suficiente que sus colaboradores estuvieran motivados y que sirvieran con amor a los enfermos. Era también necesaria su formación. Él pedía amar bien y para ello había que aprender el oficio en todas sus dimensiones. Por eso dedicó buena parte de sus esfuerzos a enseñarles pues desde atender al enfermo a la hora de la comida, saber cómo darles de comer y alimentarlos, porque un cuerpo débil y enfermo pues se desnutre y no se recupera pronto, ¿verdad? Otra de las cosas que pone mucho hincapié San Camilo es en la limpieza. Los hospitales pues no tenían estas condiciones que ahora vemos, entonces él aseaba él mismo sus propias camas, procuraba limpiar esos colchones que eran rellenos de viruta y había que lavarlos, había que desinfectarlos, había que lavar los pies de los enfermos, había que hacer mucha higiene para el cuidado de esas llagas o de esas enfermedades que sin limpieza pues menos se curaban, ¿verdad? El cuidado de las camas, la atención especial a los enfermos graves y también la aplicación de los medicamentos a sus horas adecuadamente y también el trato a pacientes difíciles. Imagínense, en esas condiciones habría pues pacientes necios, testarudos que no querían seguir. Entonces también ese era otro afán por aprender a cómo tratar a esos enfermos difíciles, pero sobre todo atenderlos, volvemos a repetir, con amor delicado y abnegado. La atención integral al enfermo es coherente con el ministerio sacerdotal. El servicio pastoral a los enfermos no gozaba de gran prestigio. Eran muy pocos los sacerdotes que se dedicaban a él. Le aconsejaban a San Camilo, los eclesiásticos, que se ordenara sacerdote para el bien del instituto que quiere formar. Pues, y así como para que cuide no solo el cuerpo del enfermo, sino también su alma, ya que un seglar no letrado tendrá poca audiencia para resolver los problemas que en su obra se podían presentar. Entonces es motivado a ser sacerdote. Dice, a pesar de sus miedos, pues él no se cree digno o capaz de ser sacerdote por la vida que llevó anteriormente. Y por las dificultades de estudiar con jóvenes. Él ya era un adulto, creo que lo oímos también en el video, en el audio, perdón. Pues esos jóvenes se burlaban de él y además también lo difícil de presentar exámenes y estar al cargo de los enfermos, de todo el hospital, pero por fin logra ordenarse sacerdote en 1584. Y dice, soy sacerdote consagrado al servicio del cuerpo de Cristo. Camilo abraza el ministerio sacerdotal coherente con la vocación camiliana y necesario para que la orden pudiera cumplir mejor su misión. ¿Cuál es su misión? Cuidar de los enfermos en cuerpo y alma. Un carisma inclusivo e implicativo. Camilo no se contentó solo con implicarse él y sus hijos, fue más allá, invitando y urgiendo a médicos, enfermeras, ciudadanos, cuidadores, jerarcas de la iglesia, miembros importantes de la sociedad, a que se mancharan las manos. ¿Qué quiere decir? A que donaran, a que de una manera u otra se involucraran en el servicio a los enfermos, pues donando, involucrándose, estudiando, conociendo las necesidades de los enfermos y queriéndolos contagiar de su entusiasmo y del amor por su obra. Ese era su carisma inclusivo. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. No sé cómo les
aparecido esta labor de San Camilo por los enfermos, tantas enseñanzas, tanta entrega, tanta vocación y ¿qué vitaminas me llevo hoy? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué vitaminas me llevo hoy? ¿Qué me enseña hoy San Camilo? ¿Cómo yo trato a mis enfermos o a las personas cercanas ahora con esta pandemia? ¿Qué hago yo por esos enfermos que están solos, excluidos en los hospitales, que no se les puede visitar? Oro por ellos, hago donaciones. ¿Qué hago yo en mi vida por esos enfermos? O por mis enfermos. ¿Quién no ha tenido un enfermo en casa? Pues agradezco su participación el día de hoy y me despido. Que tengan buen día.